Hola, el título de este video es ¿Cuándo hay que aplicar el martillo? En los videos anteriores que dejo en la descripción vimos que básicamente hay dos modos de aplicar el martillo para bajar el R0 o, en palabras más simples, para bajar la curva de contagio. Un modo es mediante una cuarentena rígida. El caso más representativo de cuarentena rígida es el caso de China, que como vimos en videos anteriores aplicaba hasta cadena perpetua y pena de muerte. El segundo modo es con cuarentena flexible, pero con testeos masivos que aumentan rápidamente desde el principio de la pandemia, como el caso de Islandia. Y esa cantidad de testeos masivos fue el martillo que hizo bajar los contagios rápidamente. Todo esto ya lo vimos en videos anteriores. Es decir, un martillo es la cuarentena rígida, el otro martillo son los testeos masivos. Por otro lado, en este video que les va a aparecer aquí arriba, vimos que si Argentina aplica el martillo hoy, estamos asumiendo el 26 de julio, o sea 128 días después de que empezó la cuarentena, y en ese video vimos que si hoy logra bajar el R0, o sea disminuir los contagios, entonces terminaba con esta cantidad de fallecidos. Vimos también que ya hay muy poco margen para aplicar cuarentena rígida, por lo tanto el martillo tendría que ser aumentar masivamente los testeos. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Luego en ese mismo video vimos que si demoraba un mes en aplicar el martillo, es decir 128 días más 30, la cantidad de fallecidos ascendía a 27.000 y pico. Si se demoraba 2 meses pasaba a 56.000 y pico, y si continuaba con el mismo R0, es decir no bajaba el R0, la cantidad total de fallecidos era más de 300.000. Todo eso lo vimos en el video anterior. Lo que vamos a ver en este video es cómo cambia la cantidad total de fallecidos según el simulador, asumiendo que se reduce el R0, o sea se aplica el martillo, pero en etapas tempranas. Entonces lo que habíamos visto antes es que si pasábamos de un R0 1.25 a 0.8, es decir el R pasaba a un valor menor que 1, vimos que si lo aplicamos 128 días después de la cuarentena teníamos 11.000 y pico fallecidos, y ahora lo que vamos a hacer es aplicar el martillo un mes antes, o sea 128 menos 30, 98. Entonces nos movemos al día 98 y estas barritas azules indican que terminan habiendo 4.924 fallecidos, este valor. Ahora nos vamos a mover otro mes más atrás, o sea 98 menos 30, 68, y aquí la cantidad total de fallecidos termina siendo 2016, que ya es menos de las que tenemos hoy, que están en el orden de 3.000. Y finalmente, si nos movemos un mes más atrás, o sea 68 menos 30, 38, si hubiéramos aplicado el martillo 38 días después de que empezamos la cuarentena, entonces la cantidad de fallecidos con la que terminamos es de 779. Este simulador se los dejo en la descripción para que ustedes mismos puedan hacer sus propias simulaciones. Entonces acá podemos ver cómo cambia la cantidad total de fallecidos aplicando el martillo 38 días después de que comenzó la cuarentena con esta cantidad de fallecidos, 68 días más tarde con esta cantidad de fallecidos en total, 98 días con esta cantidad de fallecidos, 128 días,
o sea el 26 de julio, con esta cantidad de fallecidos, un mes más tarde 27.000 y pico, 2 meses más tarde 56.000 y pico, y si continuáramos con el mismo Y0, terminaríamos con más de 300.000 fallecidos. Es decir, pasamos de 700 y pico a 300.000 y pico. Fíjense el valor que tiene el tiempo en el que se aplica el martillo. Bien, el próximo video, una vez que lo termine, se los voy a dejar aquí. Gracias por la atención y nos vemos pronto.